¿cómo es que aprendemos más? O sea, cuando nos sermonean o cuando hay una llegada efectiva hacia nosotros. O sea, un sermón de 2 horas, de 3 horas, ¿no? No surte efecto ni en adultos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, en Semana Santa, hay una costumbre que se llama el sermón de las 3 horas, que es el Viernes Santo, ¿no? Yo personalmente no conozco a nadie que se vea las 3 horas completas del sermón. Yo completamente de acuerdo con ustedes, sí, tiene un contenido muy bonito, tiene un contenido educativo, tiene un contenido espiritual, todo lo que quieras, pero 3 horas. Y para un chico, para un adolescente, sermonearlo 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, ¿sirve de algo? Nos desgasta a nosotros en cuanto a nuestra energía y es como trabajar, ¿cómo te digo? Es como tratar de empujar un auto con ruedas cuadradas. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. ¿Te atreves a escuchar con el corazón abierto lo que tu hija o hijo adolescente quiere decirte? Ser mamá o papá de un adolescente tiene muchos desafíos y quizá el mayor de ellos es justamente ponernos en sus zapatos y mantener la empatía y la conexión con ellos. Y a eso nos invita nuestro invitado, Gianmarco Guevara. Gianmarco es coach ejecutivo empresarial y personal, administrador y psicólogo en formación. También es papá. Y con él ya habíamos hablado en A que no te atreves de los motivos por los que debes dejar de odiar a tu ex. Muchas gracias por estar nuevamente en este podcast, Gianmarco. Gracias a ti, Tania, por la nueva oportunidad. Gracias por permitirme compartir un poquito de lo que sé contigo y con tu comunidad. Siempre es un orgullo el poder compartir y un poquito de lo que sabemos para que todos podamos crecer. Finalmente, el conocimiento es una de las pocas cosas que cuando se comparten uno se vuelve más rico. Totalmente. Así que nada, vamos para adelante con eso. Totalmente. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar y sobre todo conectar con nuestras y nuestros adolescentes, ¿no? ¿Es algo que a ti te ha pasado alguna vez? Sí, claro. Yo creo, yo creo, Tania, que hay que decir para esto primero que las estructuras mentales son las que más lentamente cambian. Cuando estamos en una organización, por ejemplo, y queremos cambiar algo, se hace simplemente un cambio en el proceso y ya está, ¿no? Pero la estructura mental que todos tenemos en la cabeza es lo que más se demora en cambiar, es lo que más se demora en ser transformado, ¿ok? Entonces, nosotros mismos hemos crecido siendo criados de una manera determinada, ¿no? A nosotros muchas veces, de repente, nos han minimizado o no nos han tenido paciencia o simplemente no se tenía en cuenta lo que decíamos. Y como todos tenemos, como conversábamos la vez pasada, cierta tendencia a repetir nuestra propia historia, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos cuando llega el momento. Entonces, ¿por qué replanteando la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar y conectar con nuestros propios hijos? Porque nosotros mismos no llegamos a conectar, ni a escuchar, ni a ser escuchados, mejor dicho, por nuestros padres. ¿Ok? Y asumimos en un momento dado la misma postura que ellos tuvieron con nosotros, perpetuando un modo de hacer las cosas que a menos que sea consciente para nosotros, no va a cambiar. Es decir, ¿en qué momento cambia ese modo de hacer las cosas, ese modo de criar a nuestros adolescentes? Cuando nos damos cuenta que el modo en el que fuimos criados nosotros no fue el mejor para eso. Es decir, sea que eh, de repente reflexionemos, ¿ok? En que lo que nos pasó no fue lo mejor y decidamos hacer las cosas distintas, perdón,
no hay modo en el que podamos cambiar esa cadena. Hay ocasiones en las que papás, que sí los hay, que fueron criados de esa manera, sí, siendo escuchados, sí, siendo tomadas en cuenta sus opiniones y todo, sí siguen con esa cadena con esa cadena, perdón, y no tienen mayor problema en conectar con sus hijos. Me parece que un buen porcentaje, por no decir la mayoría, sí tenemos que luchar contra ese esquema, que sí es superable, ¿no? Sí, Sí se no. puede cambiar. Y mira, das en el clavo de lo que acá, como tú sabes, hablamos bastante, es de darse cuenta, ¿no? O sea, si tú como mamá, como papá, ya te diste cuenta, ¿no? O sea, en la adolescencia, ¿cómo era mi relación con mis papás? ¿Por qué no me escuchaban? ¿Por qué no hablaban de esos temas que eran tabú y que yo necesitaba de pronto hablar de sexo, de drogas con mis papás, pero ellos no lo hicieron, ¿no? Y por eso era importante hablar contigo y de además tener la perspectiva de una persona, ¿no? Del sexo masculino, porque realmente es que no lo habíamos hablado, habíamos tenido muchas expertas, pero nunca a un papá experto. Entonces también es otro enfoque, yo creo, y que me encanta hablar contigo y desde esa manera, ¿no? Desde qué nos diría nuestro adolescente si pudiera decírnoslo, ¿no? Y quisiera preguntarte, parece que nos hacen la vida imposible, o sea, parece que de verdad quieren hacernos la vida imposible. ¿Realmente es así, Gianmarco? Y bueno, parece que a veces tenemos la impresión de que se levantaran pensando, a ver, ¿cómo hago para fregarle el día a mi papá o a mi mamá? ¿No? Y a veces parece que encontraron justamente aquello que hace que nos detonara, que presiona nuestros botones precisos y que hace que explotemos. No es tanto eso, ¿ya? Mucha gente piensa o trata de arreglar el tema de la actitud, supuestamente, que parece que fue el problema con los adolescentes, a punta de gritos, a punta de violencia, a punta de golpes, para corregir, entre comillas, esa actitud. Pero no es que esa forma de actuar sea simplemente una cuestión de un problema con la forma de hacer o de pensar qué cosa hago hoy día para fregar a papá o mamá, ¿no? No es una cuestión solamente de conducta. El cerebro de los adolescentes literalmente está cambiando, morfológicamente está cambiando, ¿ok? Se está pasando de ser el cerebro de un niño y está cambiando para convertirse en el cerebro de un adulto, ¿ok? Entonces, esos cambios, que nuevamente no son solamente psicológicos, sino también son morfológicos, son físicos, provocan que el cerebro estalle, vamos a decirlo así, en sus funciones y tenga cambios hormonales, por ejemplo. Y eso provoque una cantidad de cambios que modifican la conducta de las personas. Y eso pasa hasta en los adultos, ¿no? Perdón que lo ponga como ejemplo, pero pasa, no sé si, bueno, muchas veces han visto que hay mujeres, por ejemplo, que se ven afectadas por los días, por ejemplo, las reglas que de repente se ponen más molestas. Y son mujeres adultas. Entonces, imagínense en el caso de los adolescentes, que no solamente en el caso de las niñas, de las adolescentes, tienen esa revolución hormonal cada mes, sino que están permanentemente en una revolución en su cerebro, ¿ok? Eso los hace sentir muchas veces incómodos, los hace sentir frustrados porque ansían una libertad que todavía no pueden tener y como se ven todavía independientes, dependientes, su frustración aumenta. Entonces, eh, pasa que además de todo eso, los chicos tantean sus límites. Y no es una cuestión de que sean malcriados, no es una cuestión de, de que se pongan mal con nosotros a propósito necesariamente, sino que es la función natural de un niño o de un adolescente tratar de saber hasta dónde puede llegar. Entonces trata de empujar sus límites naturalmente, y naturalmente nuestra actitud debería ser la de contenerlos y decirles no, hasta acá no más. Pero nosotros Claro, perdemos el claro. control. Nosotros perdemos el control, ¿ok?
pero nuevamente, los padres no tenemos que tomarnos las cosas de manera tan personal. No es que tu hijo o tu hija te quiera destrozar la vida, es que quiere saber hasta dónde llegar, ¿ok? Claro. Y tú, lo que te toca a ti es decirles, ¿sabes? Con firmeza, es decirles hasta acá no más, ¿no? Claro. Y eso es lo que muchas veces pasa. Y mira lo que comentas de verdad, ¿no? Una de las expertas que tuvimos hace tiempo decía, no es personal, es cerebral. Y yo le dije, yo me lo voy a tatuar. No me lo tatué, la verdad, porque no tengo tatuajes, pero yo pensaba, me lo tengo que tatuar y cada vez que piense que él está haciendo algo para molestarme, ¿no? Para estar mala onda, ¿por qué hace eso con su mami que tanto lo ama? Voy a ver el tatuaje, pero es que ese llamado, ¿no? Gianmarco, a que entendamos que el cerebro de nuestros hijos se está desarrollando y tenemos que tomar eso en cuenta cuando a veces no los entendemos, ¿no? Sí, claro. Dicen que la vaca nunca se acuerda de cuando fue ternera. Y nosotros mismos muchas veces olvidamos cuán frustrante pudo haber sido nuestra adolescencia. Y si no lo fue para nosotros, muy bien, pero nuestra adolescencia no tiene que ser la misma que la de nuestros hijos, porque su infancia es completamente diferente a la nuestra, así nosotros seamos sus papás. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente como para ayudarlos a enfrentar esa etapa. No sin dejar de ser firmes, porque aquí nunca falta el comentario, como ya me ha pasado cada vez que publico estos temas en las redes, que me dicen, no, la generación de cristal, que no se les puede decir nada. A mí personalmente me enerva cuando escucho eso porque les dicen la generación de cristal, Tania, pero en realidad esta es la generación más abandonada que hemos tenido a lo largo de la historia. Hemos De dejado de acuerdo. criarlos y se los hemos entregado a los celulares, a las tablets, a la televisión, y han dejado de tener el contacto humano que sí han tenido todas las generaciones anteriores. Y aún así, han conseguido mayores recursos, justamente por la cantidad de información que tienen, han conseguido mayores recursos y son capaces de decir qué cosa es lo que no les gusta. Y como nos dicen, Tania, qué cosa es lo que no les gusta, mucha gente le dice, ah, ustedes no aguantan nada, son cristales. Pero ¿por qué tendrían que aguantar cosas que no son buenas para ellos? Porque nosotros tuvimos que hacerlo de ningún modo. O sea, todos tenemos el derecho de decir, no, yo no quiero esto en mi vida, yo no admito esto en mi vida y ya está. ¿Cuántos adultos hay de mi edad, de 50, de 40, de 60 o más, a los que les es difícil decir que no cuando alguien les dice algo? Y es justamente porque tuvieron esa crianza, esa imposición de hacer las cosas bajo la pena de sentirse culpables por no hacerlas. Y cuando llega una generación, cuando llega un grupo de jóvenes que dice no, ah, no, que mal tú no aguantas nada, no se te puede decir nada, no, o sea, claro, siempre hay excepciones estrambóticas, pero eso es en cada generación, ¿no? Hay gente que dice, no, las cosas no eran como antes, no eran como en los 50, en los 60, ay, por favor. O sea, en los Claro. 50 tenían a los hippies, luego vinieron los punks, después vinieron los emos, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿qué generación fue mejor? ¿La de los 50 de la Guerra Fría o la anterior de la Segunda Guerra Mundial? ¿La anterior a esa de la Primera Guerra Mundial? ¿La anterior a esa del colonialismo? ¿Cuál fue mejor? ¿No? No hay Sí, ninguna generación más sabia, más inteligente que la anterior, a pesar de que cada una se cree justamente más fuerte y más inteligente que la generación que sigue. Desde, mira, ahorita me estoy acordando, no me acuerdo en dónde lo leí, pero en una tablilla que se encontró del antiguo Egipto, ¿ok? Te estoy hablando de 3000 años atrás, ya los escribas se quejaban de que los jóvenes no se acercaban a escuchar a los ancianos y decían que el imperio o que el reino se iba a ir, iba a caer, iba a derrumbarse porque los jóvenes no hacían caso. ¿Ok? Eso lo están diciendo ya miles de años atrás y acá estamos. Así que, claro, claro, no, mira, me dejas muchísimas reflexiones después de esta pregunta, ¿no? Pero una de las cosas que quería hablar contigo es que si nuestros adolescentes así hablaran con nosotras o con nosotros, que no lo harán, ¿no?
viéndonos a los ojos, dirían, mamá, papá, puedes pensar que mi vida es fácil, pero para mí es muy difícil. Y yo creo que eso es algo que nos tenemos que acordar cuando estamos Ujú, criando, porque ujú. yo me acuerdo, la verdad, si yo hago este viaje hacia el pasado, cuando era adolescente yo sentía que mi vida era extremadamente difícil, que nadie me entendía, que esto, que como dices, depender de una mamá, de un papá, tantas cosas, no tener libertad, era difícil y hoy sigue siendo muy difícil y yo creo que es muy importante que nos acordemos de eso, por un lado, y por otro lado, que dejemos de intentar conectar o intentar tener una conversación con nuestros hijos cuando lo hacemos a través de los gritos, a través de las amenazas, a través de los golpes, a través de la violencia, porque no va por ahí. Así es, así es. Este, nosotros pensamos, ¿no? O juzgamos a los chicos, y ese es un gran problema desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de ellos, ¿no? Tú decías algo que al inicio que era muy importante, ¿no? Nosotros, es como si ellos nos dijeran, papá, tú piensas, o mamá, tú piensas que la vida es muy fácil, pero para mí es muy difícil. Pero nosotros juzgamos que la vida de ellos es fácil desde nuestra experiencia actual, ¿ok? Nosotros ya pasamos por lo que ya pasaron ellos y decimos, oye, pero lo que estás viviendo no es nada, minimizamos lo que ellos están sintiendo, oye, eso no es nada, por eso te pones así, ay, por favor, yo a tu edad no viví esas cosas, o a mí cuando me pasó lo mismo lo superé más rápido. Nos comparamos, número uno, y número dos, eh, les hacemos sentir menos, porque minimizamos, porque anulamos lo que están sintiendo. Pero pasa muchas veces, incluso entre los adultos, que por ejemplo, y eso lo veo muy, muy seguido con la gente con la que converso, me dicen, oye, pero mira, sí, hace 10 años si yo hubiera sabido esto, hubiera hecho esto de acá, me siento mal porque yo debería haber hecho esto de aquí, hecho esto de acá. Y yo les digo, oye, pero hace 10 años, ¿tú sabías esto? No, no lo sabía. Y dime, ¿y tú hiciste lo mejor que podías en ese momento? Sí, sí lo hice. Entonces, ¿por qué te juzgas? ¿Por qué te juzgas? Juzgas a tu yo de ese entonces con los conocimientos de tu yo de ahora. Es injusto. Y del mismo modo, Tania, es injusto que nosotros les digamos a los chicos que lo que están sintiendo no es nada, porque nosotros tenemos una experiencia ahora que ellos todavía no tienen. Es mucho más productivo que minimizarlos el decirles, sí, oye, entiendo lo que estás pasando y sí, es absolutamente difícil. Entiendo cómo te sientes. ¿Quieres que te ayude en algo? Yo ya pasé por eso y creo que podría ayudarte. Si necesitas mi ayuda, si necesitas conversar, si necesitas que te hable de esto, acá estoy. Eso es mucho más productivo y aumenta nuestra comunicación con ellos, más que decirles a lo que decíamos antes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eso no es nada. No me vengas con esas cosas ahorita porque eso no es absolutamente nada. Yo he pasado cosas peores, ¿no? Los comparamos con todo el Claro. tiempo con nosotros y los tenemos en nuestra sombra. Sí, pobres, pero además pobres porque, o sea, también creo que como mamás, como papás, pues hay más recursos, ¿no? O sea, yo creo que ahora justamente con todo esto que mencionabas, o sea, las redes sociales, el internet, pueden tener también cosas negativas, pero también tienen cosas positivas como lo que tú haces, Gianmarco, podcast. Hay mucha información afuera que como mamás, como papás nos puede ayudar a tener una pues un approach distinto, ¿no? A un acercamiento distinto a nuestros hijos, a nuestras hijas. O sea, imagínate, a mí me conmueve lo que dices, qué bonito que tu mamá o tu papá te vea mal y en lugar de decirte, ah, eso no es nada, niño, o compararte, que ahorita te voy a preguntar de las comparaciones, compararte con alguien más, que te diga, oye, aquí estoy para ti, para lo que necesites, aquí estoy, ¿no? O que no les eches un sermón, Gianmarco, por cómo se sienten, o sea, cómo sería y cómo le podrías hacer tanto bien y le podrías ayudar hasta sentirse mejor en menos tiempo, ¿no? Con la experiencia que sí tenemos. Claro, esa es una gran manera, por ejemplo, de evitar los típicos sermones que a todos nos han pasado, ¿ok? Eh, en los que
papá o mamá se nos acercan, en nuestra cultura latina, sobre todo mamá, ¿no? Y nos tiene 20 minutos, 30 minutos hablando de lo mismo, y luego al final cuando se va ya parece que el tema ha terminado, y de pronto sale cualquier frase y otra vez, pero es que tú tal cosa, y regresa, y regresa, y regresa, y regresa, y lo único que hace eso es aumentar la frustración interna, es lo único que hace eso es aumentar el resentimiento y el sentirse mal con uno mismo, y eso retarda el aprendizaje, ¿ok? La función de llamar la atención, más que castigar, es hacer que el chico aprenda o la chica aprenda, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que aprendemos más? O sea, cuando nos sermonean o cuando hay una llegada efectiva hacia nosotros. O sea, un sermón de 2 horas, de 3 horas, ¿no? No surte efecto ni en adultos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, en Semana Santa, hay una costumbre que se llama el sermón de las 3 horas, que es el Viernes Santo, ¿no? Yo personalmente no conozco a nadie que se vea las 3 horas completas del sermón. Yo completamente de acuerdo con ustedes, sí tiene un contenido muy bonito, tiene un contenido educativo, tiene un contenido espiritual, todo lo que quieras, pero 3 horas. Y para un chico, para un adolescente, sermonearlo 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, ¿sirve de algo? Nos desgasta a nosotros en cuanto a nuestra energía, y es como trabajar, ¿cómo te digo? Es como tratar de empujar un auto con ruedas cuadradas, cuando podríamos cambiar las ruedas y hacer que sean redondas. Tenemos que tratar de ser no solamente eficaces, es decir, no solamente tenemos que tratar de conseguir el objetivo, sino que además tenemos que conseguirlo siendo eficientes, es decir, usando la menor cantidad de recursos. No solamente es que ser eficaces, sino eficientes. Entonces, con un menor, podemos lograr lo mismo sin, sin golpearlos, sin gritarles, sin sermonearlos de una manera más inteligente. Pero como es más difícil, Tania, lograr eso, mucha gente no quiere trabajar en sí. Es decir, preferimos seguir perpetuando y repitiendo esquemas que hemos aprendido en vez de replantear las cosas que estamos haciendo que pueden no ser tan positivas, ¿ok? Ahora, lo cierto es que no hay nadie perfecto, ¿no? No hay nadie perfecto y vamos a seguir cometiendo errores. Está bien, pero el tema es tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y lo curioso para esto es que para que ellos sean mejores que nosotros, Tania, nosotros como papás tenemos que ser nuestra mejor versión. Porque los chicos no hacen lo que nosotros decimos. Por eso es que el sermón no sirve. Los chicos hacen lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Nosotros predicamos con el ejemplo. No sirve de nada que les digamos durante 45 minutos o 1 hora la importancia de no gritar a mamá, por ejemplo, ¿ok? Cuando en el día a día entre papá y mamá se gritan y se golpean la mesa, o peor aún, se golpean entre ellos, entonces no tiene sentido. Tiene que haber coherencia y esfuerzo de nuestra parte, sobre todo, para dar el ejemplo, porque Claro. si no, no tiene sentido. Y además en algo que son muy buenos los adolescentes es en indicarte cada vez que tú no eres coherente. Y eso también nos enfada. Pero más que Pero ¿por qué no me enfadarnos, habías dicho tal cosa? claro, pero más que enfadarnos, Gianmarco, en lugar de eso habría que decir, oye, tienes Así razón, es. discúlpame, yo te estoy pidiendo que tú no me grites y yo te estoy gritando en este momento. Gracias por recordármelo, ¿no? Y hacer acuerdos con los chicos. Cuando tú veas que yo lo estoy haciendo de una manera que no es la correcta, también te pido que tú me lo indiques, pero tenemos que dejar de tratarlos como esta autoridad absoluta que yo tengo que hacer, porque además Gianmarco, esto nos desconecta de nuestras hijas, nos desconecta de nuestros hijos y lo que queremos es proteger ese vínculo, porque ¿quién si no lo va a cuidar mejor que yo? O sea, Así es. mejor que sea a mí que me cuente lo de su borrachera y luego hablaremos del consumo del alcohol, de la intoxicación, pero mejor que sea a mí que me llame
a que no un amigo que está todo borracho lo traiga a casa y tengan un accidente. O sea, tenemos que abrir, perdón, canales de comunicación, ¿no? Sí es, porque si nosotros reaccionamos, si cada vez que ellos nos dicen algo, nosotros vamos a reaccionar gritando, haciendo escándalo, golpeándolos, Tania, ni siquiera un adulto recurriría a papá o mamá para consejo o para ayuda. Se la trata de arreglar como pueda. Con mayor razón, los adolescentes. Si yo soy un adolescente y voy y le pido ayuda a mi papá o a mi mamá, y lo único que consigo es una bofetada y un no sirves para nada, por ejemplo, o como que si yo te dije y patatín, patatán, y un sermón, y más aún un escándalo o ponerme en vergüenza porque de repente le cuentan a los vecinos o mis amigos lo que yo hice, no vuelvo a contarles nada. Hace poquito yo tuve el caso de un adolescente de 17 años que, bueno, yo conversaba con él y con su mamá, ¿no? Y él, el resentimiento más fuerte que tenía era que su mamá le contó a otro par de mamás que eran sus mejores amigas del salón algo que él había hecho. Y cuando se enteró, su vergüenza fue máxima porque resultó que a pesar de que la mamá les dijo, oigan, no le voy a contar nada a nadie, no sé qué cosa más, una de las mamás, que obviamente no se sabe quién fue, agarró y contó lo que había pasado a otras mamás. Entonces, al final, no solamente las mamás se enteraron, sino también todo el salón, todos los chicos del salón del chico. Y hasta ahora, o sea, el chico no quiere volver a contarle nada a su mamá. Y está arrepentida, pero ya metió la pata. Ahora, claro, hay que trabajar para reconstruir la confianza entre ellos dos, y es un proceso que se está llevando a cabo, pero así como me decía mi papá cuando yo era chico, aunque es bueno limpiar, mejor es no ensuciar. Claro, por supuesto, y es un muy buen consejo de tu papá. Y yo creo que hay que estar muy pendiente, ¿no? Hay que estar muy pendiente y yo les digo a los chicos, a mis hijos, no, no trates a los demás como no te gustaría que te trataran. Y eso también Tal cual. aplica como mamá o como papá. O sea, no, o sea, si te dicen no lo cuentes, no lo cuentes. Si te dicen, mamá, necesito privacidad, necesita privacidad, mamá. O sea, tenemos que hacer este trabajo, Gianmarco. No es fácil, pero es posible. O sea, Sí, yo tal creo que cual. es posible. Y mira, hay algo que te quiero decir y es que estamos hablando de todas estas cosas que no deberíamos de hacer, ¿no? Pero hay otras cosas que sí podemos hacer para acercarnos a nuestros adolescentes. Yo te quiero preguntar, ¿a nuestros adolescentes les gusta que sigamos teniendo detalles con ellos? O de pronto a lo mejor nos dirían, oye mamá, oye papá, sí me gusta que estés presente en mi evento, en mi fútbol, en mi obra de teatro, aunque te diga que no vayas, porque no, ¿para qué vas? Y ya soy mayor. ¿Qué podemos hacer como esas cosas positivas que sí le siguen gustando a los adolescentes de nuestra vida, aunque vayan de muy cool y ya no te quieran ver, pero pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que los chicos, como decíamos antes, están en una etapa en la que se quieren sentir más independientes, ¿no? Pero aún así, en mi experiencia y en la experiencia de varios otros colegas con los que yo usualmente converso, en realidad el trasfondo es positivo, porque cuando un papá o una mamá está presente, supongamos, en los partidos de sus hijos, en las exposiciones de sus hijos, en los eventos que el colegio organiza o la escuela, dependiendo de cómo le quieren llamar en cada país, lo que siente el chico o la chica es que siempre va a tener a su papá o a su mamá para alentarlos cuando ellos lo necesitan. Saben que papá y mamá los van a apoyar en cada oportunidad en la que ellos estén enfrentando algún tipo de desafío, y eso les da mayor seguridad y por lo tanto crea una mejor conexión entre ellos, ¿no? Es natural que en un momento digan, no, no vayas, ¿para qué vas a ir? Si no, yo prefiero que no vayas, que no sé qué cosa más. ¿Ok? Si quieres, anda de escondido y luego le dices que fuiste, o si quieres, quédate en tu primera fila, dependiendo, tú sabes cómo va a reaccionar tu adolescente, pero el saber que estás ahí, ¿ok? Eh, les llena el corazón.
O sea, así no necesariamente lo muestren, porque en este intentar ser más adultos o querer ser más grandes, a veces creen, como muchos adultos creemos, que el mostrar emociones es más un tema infantil, pero en realidad ellos se alegran cuando nos ven allí alentándolos o cuando nos ven allí aplaudiendo en su exhibición, en su actuación, en su exposición, eh, porque nuevamente lo que les dice es, el mensaje que nosotros les lanzamos es, hijo, hija, yo estoy acá para alentarte y para hacerte porras cuando te enfrentes a algo. Yo soy tu fan número uno. Qué ¿A quién no le bonito, gusta eso? qué bonito, pero además también es eso, ¿no? Tú me importas, o sea, No me me importa, importas, claro. estoy aquí para ti, qué increíble. Fíjate que yo también he notado, porque yo sí soy de las mamás que estoy ahí, ¿no? O sea, ellos juegan al fútbol, me dicen, mamá, no, pero ya no grites, o sea, no me grites, no sé qué. Yo lo intento y me muerdo las uñas o lo que sea, pero intento pues escuchar, ¿no? No, porque no me gusta que me digas, venga, que vamos, o no sé qué. Yo lo intento y los escucho, pero ahí estoy, ¿no? Pero también me he dado cuenta, Gianmarco, que si tú estás ahí, ya no tienes que estar en primera fila como antes, que tu bebé, si no te veía en primera fila, se ponía a llorar porque no estabas, ¿no? Ahora hay que estar más tras bastidores, más así, o no acercarte luego, luego, porque a lo mejor la chica que le gusta va a estar ahí, no quiere que le dé oso de que Claro, ahí claro. llegó la La cuestión mamá. tampoco no es avergonzarlos, ¿no? O sea, es decir, podemos hacerles zurras, podemos hacerles barras, pero tampoco la cuestión es de ir y estamparle un beso delante de todo el mundo y decirle mijito lindo, mijito precioso, mijita linda, mijita preciosa, y que luego ellos mismos sean objeto de bullying de parte del resto del salón, ¿no? Con el estar presentes y el aplaudir y sonreír es ya bastante. Claro, con el Si estar, ya al ¿no? final él o ella se acercan, te abrazan, ya perfecto, no hay ningún problema, Sí, ¿no? sí. Pero empecemos por lo básico, que es estar presentes. Claro, y sabes que además cuando tú estás presente también como mamá o como papá, te das cuenta de muchas cosas. Te puedes dar cuenta de si hay una persona que crees que no le beneficia tanto, que puede que no Además, esté influyendo bien. Entonces también yo creo que es estar ahí, ¿no? Y decirle, oye, hijo, invita a tus amigos, aquí los espero en la casa, vengan y conocer también a los chicos, a las chicas con los que se rodea, yo creo que es bien importante también, ¿no? sí, por supuesto, claro, el estar presente tiene muchísimas ventajas y ninguna desventaja. No tiene ninguna desventaja. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que esa es la frase resumen de este subtema, ¿no? El estar presente es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Yo sé que no siempre podemos porque hay trabajo, porque hay diversas ocupaciones, ok, pero por lo menos tratemos de estar todo lo que podamos, O lo todo lo de, que podamos. o lo de los detallitos, ¿no? O sea, a mí me interesó mucho ese tema, ¿no? Que aunque parece que, ay, mamá, qué cursi eres, que parece que sí les hace feliz, ¿no? Todavía que Claro, tengan es decir, detallitos. algo tan sencillo, Tania, como ponerles una notita, por ejemplo, en la lonchera donde le mandamos la comida, ¿no? Hijito, hijita, te quiero, ¿no? O de repente hacerles el sándwich con la forma chistosa, una forma chistosa, de repente cortarlo algo bonito, o mandarles algo que les haga reír, ¿no? Es algo que lo que les dice es básicamente, yo no solamente me preocupo para que tú tengas que comer, sino que además te amo. Qué Es el bien. mejor mensaje que le podemos dejar a los chicos. Claro, no, y Entonces, que no se olviden que este amor es un amor incondicional, ¿no? Porque allá afuera también van a encontrar amor, pero va a ser un amor más condicionado. Entonces, que es importante que ellos sepan, aquí está tu home base, ¿no? Aquí está tu base. Aquí puedes ujú, volver y va a ser un amor que no te voy a condicionar para algo, ¿no? claro, así es. Te voy a contar una de las cosas que a mí más me cuesta como mamá, la verdad, de adolescentes, es entender, ¿no? Que necesitan más espacio, que necesitan más privacidad. Eso como que a veces sí me hace sentir como que, uy, es que me está excluyendo, o por qué, o que me oculta, o eso es normal, ¿no? O sea, tenemos que entender Sí, que, sí, 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 sí. Yo he sabido de casos terribles, Tania, en donde los papás les han sacado la puerta del cuarto a los chicos para que no
para que no se cierren, ¿ok? Y ese es un tema que no es problema de los chicos, es un problema de los padres, que no saben gestionar su emoción con respecto a eso porque se sienten rechazados y sienten que el chico no quiere integrarse con la familia. Número uno, pueden haber problemas, ¿ok? Eh, dentro de la familia que hagan que ellos necesiten tener un ambiente que les parezca seguro, que es su cuarto. Hay otras ocasiones en las que simplemente los chicos llegan, saludan, de repente comen algo, se van a su cuarto y se encierran. Y no, que tú tienes que convivir, no puedes salir así. Ha sido un día largo. Y para muchos chicos, para muchos adolescentes, es agotador, ¿ok? El tener que enfrentar profesores, convivencia con el alumnado, los diversos problemas que pueden haber en el colegio, en la escuela. Y lo que ellos necesitan a veces es estar un rato tranquilos, de repente 1 hora, hora y media, 2 horas, en su cuarto con ellos mismos, de repente, no sé si con el celular, chateando, con sus amigos, lo que sea, pero tranquilos, ¿ok? A los papás que nos estén escuchando, relájense. Eso no quiere decir que no los quieran, quiere decir que necesitan un tiempo para ellos. Y si nosotros les obligamos a abrir la puerta, si nosotros les quitamos la puerta, el mensaje que nosotros les estamos lanzando es: tú no tienes derecho a privacidad. Y lo que va a pasar, y lo que se va a, y lo que, perdón, en lo que se va a traducir eso más adelante, es ser un adulto eh, que va a estar sumiso en el sentido de que cualquiera va a poder entrar a invadirlo, porque si los papás pueden, cualquiera puede invadirte y penetrar en tu terreno, vamos a decirlo así. Entonces, respetemos a los chicos, ¿ok? Midamos, sí, el uso de los celulares, midamos el uso, el tema de que deben convivir, tampoco es cuestión de dejarlos ahí nomás, ¿no? Ellos deben aprender a que sí, por ejemplo, los momentos de convivencia en la familia se respetan, como el tema de cenar juntos, como el tema de almorzar juntos, como el tema de recibir a una visita cuando llega, todo eso está muy bien, pero ellos también necesitan un rato por lo menos para estar ellos solos. Claro, y además acordémonos lo que nos decías hace un momento, ¿no? Su cerebro está en pleno desarrollo. Entonces Así es. necesitan tomarse esos momentos de break como para volver a recargar la pila. O sea, es evidente que hay señales, ¿no? Si tenemos red flags de que estamos pensando que los niños están consumiendo algo o que están viendo pornografía o cosas así como que nos preocupen como papás, tenemos, yo pienso que lo mejor, y tú me dirás como un especialista, que lo mejor es apoyarnos en alguien que sepa más del tema para que nos pueda acompañar, pero que es muy importante respetar la privacidad. Así como no nos gustaría que alguien llegara y de pronto que tu esposa agarre y se te ponga a ver tu celular y te empiece a esculcar o a meterse a tu email o lo que sea, yo creo que es muy importante que recordemos eso, ¿no? Que los adolescentes también necesitan privacidad y que tenemos que respetar esa privacidad. Sí, lo que tú has dicho es bien importante. Y me he acordado del caso de una mamá que me decía, si lo que pasa es que ellos es que se van a meter a ver pornografía y yo no quiero que estén viendo porque se van a valorar la mente y uno no sabe las cosas que van a aprender ahí. Y le pregunté, le voy a cambiar el nombre, ya le voy a decir señora María, ¿ya? Y María, le digo, ¿tú has conversado sobre sexualidad con Juancito? ¿Le has hablado de lo que es la pornografía y todo? No, no hemos hablado de nada de eso. Ok, pero en vez, el temor que tú tienes, María, le digo, es consecuencia de que tú no has tratado el tema con tu hijo. Si tú tratas el tema con él, aunque pueda ser relativamente incómodo para ti, porque recuerda que la incomodidad está en los papás con nuestros esquemas, ¿ok? Mentales, eh, trata el tema de la manera más natural posible, ¿ok? Porque la sexualidad finalmente es un tema natural para el ser humano. Entonces, tú háblale del tema, háblale de la sexualidad, pregúntale qué cosas sabe, explora los temas con él, ¿ok?
Y adviértele, cuéntale que, que es un tema tan común para las personas que por su propia naturaleza hay gente que la aprovecha para bien y hay gente que la aprovecha para mal, ¿ok? Y así como hay comidas que si las comemos frecuentemente nos hacen daño, como la comida chatarra, como el exceso de grasa, como el exceso de harinas y todo eso, también hay contenidos, ¿ok? Que cuando los metemos durante mucho tiempo a nuestro cerebro, ¿ok? Nos van a terminar haciendo daño. Entonces, tú no vas a poder evitar, le dije, María, que tu hijo vea en algún momento pornografía. ¿Ok? Tú también la has visto en algún momento. Ay, sí, pero una cosa chiquita, no importa cuánto la has visto, pero la has visto. Él también la va a ver. La diferencia que tú puedes marcar es que él esté preparado para lo que va a ver. ¿Ok? Y que sepa que esas sensaciones que va a tener cuando vea eso son absolutamente naturales, que no tiene por qué sentirse culpable de lo que está sintiendo, pero que sí debe ser consciente de que lo que está viendo, y me refiero específicamente al tema de la pornografía, no es real, que las relaciones entre las personas no son así como se ven en las pantallas, sino que deben estar, al contrario, llenas de amor, ¿ok? Y llenas de preocupación porque la otra persona esté bien, que es una gran diferencia en cuanto a lo que vemos en la pornografía, en la que el protagonista básicamente lo que quiere es sentir placer él mismo, no le importa a la otra persona, ¿ok? Aquí no solamente se trata de sentir placer uno mismo, sino de enfocarse también en que la otra persona disfrute y sea feliz. Por eso es que no es igual el tema de lo que vemos en la tele o lo que vemos en el celular o donde sea, que la vida real. Si tú conversas todo eso con tu hijo o con tu hija, tranquila, porque le vas a estar sembrando valores que le van a hacer tener un determinado criterio para tomar decisiones. Porque, le dije a María, en un momento dado, lo que tú puedes hacer es tratar de inculcar todos los valores que puedas a tu hijo o a tu hija, pero al final, lo único que vas a poder hacer cuando ya tenga la suficiente edad es rezar por él, porque no puedes hacer Claro, nada más. Así sí. como tú llegaste, le digo, a un determinado punto y ahí te empezaste a valer por ti sola y te equivocaste y metiste la pata, tu hijo va a tener que hacer lo mismo en base a los valores que tú le inculcaste. Claro. Entonces, en vez de tratar de prohibirle, ¿ok? De evitar que se encuentre con eso, prepáralo para el momento en el que se lo encuentre. ¿Y cómo pueden contactarse contigo si quieren hacer alguna sesión? ¿Cuál es la mejor manera de dar contigo? Porque yo sé que también trabajas online, ¿no? Sí, claro. La mejor manera de ubicarme es en cualquiera de mis redes sociales.